Bienvenidos a esta unidad número 2 de gerencia de los procesos institucionales. Esta unidad abarca lo que es la organización educativa. En primera instancia, la gerencia puede definirse como un proceso que implica la coordinación de todos los recursos disponibles en una organización. Pueden ser humanos, físicos, tecnológicos, financieros. ¿Todo ello para qué? Para que a través de los distintos procesos, que son los procesos esenciales de la administración y la gerencia, como es planificar, organizar, dirigir y controlar, nos permitan alcanzar todos los objetivos que se tracen previamente. Cuando ya nos vamos al ámbito gerencial, entonces todas estas etapas administrativas deben ir orientadas a cumplir el ámbito estratégico de la organización. Las estrategias, las metas y objetivos que se han propuesto en un periodo de tiempo determinado y se puedan alcanzar de forma exitosa. Posteriormente, cuando nos vamos a la clasificación de la gerencia, pues vemos tres tipos de gerencia. La primera, la gerencia patrimonial, que nos dice que es aquella propiedad donde los puestos principales y los cargos superiores de la jerarquía empresarial son ocupados por los miembros de una familia extensa. Esto también se ve en el ámbito de la organización o los tipos de empresas familiares. Básicamente todos aquellos cargos de alto rango, de alto nivel o que se encuentran en el nivel superior de la estructura organizacional, pues son aquellos, o los que lo dirigen, son aquellos que tienen algún nexo familiar con los dueños de la organización. Acá vemos que en este tipo de gerencia la propiedad de acciones se da por vínculos netamente familiares, es decir, sus socios o todos sus accionistas son familia. Muchas veces el único mérito o requisito para ocupar el cargo es ser el propietario o un familiar de los propietarios, sin importar si hay honestidad, valores, formación académica, actitudes o aquello que llamamos el perfil idóneo para ocupar ese cargo, tanto el perfil profesional como un perfil profesiográfico. Luego la gerencia política dice que es menos común y al igual que la dirección patrimonial, sus posibilidades de supervivencia son débiles en las sociedades industrializadas y modernas. Ella existe cuando la propiedad en altos cargos decisivos y los puestos administrativos claves están asignados sobre la base de la afiliación y de las lealtades políticas. Básicamente aquí la estrategia es conectar a aquellas personas que tienen una dirección o corriente política similar a la de los accionistas o similar a la de las personas que llevan la cabeza de la organización. Por último, vemos que empresarialmente este tipo es la menos común. Los partidos políticos no suelen tener en cuenta el conocimiento, tampoco la capacidad ni la experiencia en uno u otro campo cuando se toman esas decisiones. A su vez, en este tipo de gerencia, pues se toma mucho más la parte de la camaradería. Además, la fidelidad de la fuerza política, los méritos profesionales y todo lo que se asocia a una filosofía o corriente política. Se deja atrás nuevamente el perfil, tanto profesional como profesiográfico. Sin embargo, la parte profesiográfica, la personalidad, la conducta, la actitud, tiene que ir orientada hacia la parte de experiencia filosófica y política que le convenga a los accionistas o dueños de la organización. Por aquí más abajo nos dice que en forma más acentuada que la dirección patrimonial, sin importar si tiene conocimiento académico, experiencia, actitudes y capacidades. Sin importar además si cumple o no con el perfil necesario para ocupar el cargo. Los puestos administrativos claves se asignan sobre la base de una supuesta ideología de afiliación, lo que se conoce como esa camaradería y de las tácitas lealtades políticas. Fíjense que más que todo en este tipo de gerencia nos vamos a la parte filosófica, a una filosofía impuesta por la alta gerencia de la organización. Ahora vamos a ver los roles gerenciales. Es decir, cuando somos gerentes, entonces, ¿cuáles deben ser nuestros roles? ¿Dónde debemos estar? ¿O qué debemos estar tomando en cuenta? ¿O cómo podemos desempeñarnos en este cargo de gerentes en cualquier organización o en cualquier institución educativa o de cualquier rama?
Esto se divide en subcategorías. El primero es un rol interpersonal, el segundo un rol de información, el tercero un rol de decisión. Pero cada uno de esos roles pues tiene ciertos tipos de categorías que nos permiten cumplir cada uno de los objetivos. El rol interpersonal pues nos habla de que se refiere al desempeño de tareas de naturaleza ceremonial. Es decir, que esto va mucho más asociado al ámbito profesiográfico de esos gerentes, porque debe mostrar ser una figura destacada, debe ser un líder y debe ser además enlace. Cuando hablamos de figura destacada, pues dice que desempeña ciertas tareas rutinarias de carácter legal o social, es decir, es la representación de la organización. Por eso firma documentos, atiende a visitantes, presenta a la organización ante terceros. En la categoría de líder, entonces es el responsable de los incentivos a sus subordinados y en general de las tareas relacionadas con el manejo del personal. Recordemos que un líder nace y se hace. Una persona puede nacer con esas cualidades de liderazgo, pero debe irlas capacitando y mejorando. También podemos encontrar aquellas personas que no son natamente líderes, pero se pueden ir formando en un ámbito de liderazgo. Sin embargo, recordemos que el liderazgo tiene que ir desde la parte intrínseca del ser humano. El gerente que es líder realmente mueve a su personal, realmente incentiva a su personal, realmente lo conmueve y lo motiva hacia el cumplimiento de las metas y objetivos. Por eso en su ejemplo dice que contrata, capacita, motiva, disciplina a sus subordinados. En la subcategoría de enlace, entonces nos habla de que le corresponde mantener una red informal de contactos e informadores externos que le proporcionan información. Tiene que ir enlazando con todos los departamentos y con toda la estructura organizacional de la empresa. Por eso debe responder correspondencias, realizar trabajos externos, participar en reuniones internas y externas. Como segundo, el rol de información, entonces, implica actividades relacionadas con recibir y recolectar esa información de todas las organizaciones e instituciones que formen parte o que tengan relación directa o indirecta con la empresa de estudio. Ahí vemos la subcategoría de monitor, de diseminador y el portavoz. Como monitor, ¿por qué? Porque debe buscar y recibir amplia variedad informativa para desarrollar la comprensión completa de la organización y su entorno. Surge como centro nervioso de información interna y externa acerca de la empresa. Es decir, que debe realizar toda aquella lectura de los informes, publicaciones periódicas, entrevistarse con los clientes, entablar conversaciones con terceros, observar los planes de los competidores y sobre todo tomar decisiones con base a estos resultados. ¿Por qué diseminador? Porque transmite información recibida de personas externas o internas de la organización. Es decir, debe saber comunicarse, debe tener un nivel de oratoria avanzado, porque no necesariamente conversar, hablar o decir las cosas, pues cumple un rol de diseminador. El diseminador es más allá. También tiene que ver con esa capacidad de poder transmitir correctamente y hacerse entender ante los demás. Por eso realiza reuniones informativas, llamadas telefónicas y de esta forma pues transmite la información. Como portavoz, porque transmite información a personas externas sobre planes, políticas, productos, entre otros. El rol de decisión, entonces, es el cumplimiento, o en el cumplimiento de estos roles, el gerente se ve inmerso en actividades vinculadas a la toma de decisión. Yo creo que este es uno de los roles que involucra o depende de los dos anteriores. Para tomar una decisión debemos ser interpersonales y debemos ser informativos. Sobre todo si no tenemos liderazgo, si no sabemos diseminar la información, pues muy poco vamos a poder tomar decisiones asertivas y correctas en el buen desarrollo o desenvolvimiento de la organización. Todo gerente que tome un rol de decisión pues debe ser empresario, debe ser mediador de problemas inesperados o aquello que se llama la época de contingencia o la etapa de contingencia en las organizaciones, debe asignar recursos y a su vez debe negociar. Una cosa es mediar ante problemas inesperados y otra cosa es la negociación. Por último, entonces vemos acá qué habilidades gerenciales debe tener todo gerente. Entonces, para el cumplimiento eficiente de sus funciones o el desempeño exitoso de todos los roles que acabamos de ver, el gerente necesita desarrollar determinadas habilidades. Por eso hablamos de desarrollar, porque nos vamos a ir al ámbito de la aptitud con P, desde el punto de vista gerencial. Para ello, Robert Katz pues, nos habla de que en un trabajo que sigue siendo de obligatoria referencia,
determina que los directivos deben desarrollar 3 tipos de habilidades: una habilidad técnica, humanística y conceptual. La técnica porque debe tener conocimientos especializados en su área, capacidad que le permita analizar problemas mediante el uso de herramientas y técnicas de esa especialidad. Si estamos hablando de una gerencia en el ámbito del mercadeo, esa persona debe ser especialista en mercadeo. Si nos vamos a un director de una organización educativa, entonces esa persona debe tener todas las cualidades discernientes para que pueda dirigir una organización educativa. En la habilidad humanística, entonces debe tener sensibilidad, capacidad para relacionarse con otras personas y trabajar en grupos hacia lograr objetivos comunes. Y una habilidad conceptual que le permita entender la organización como un todo en términos de un sistema. Esto para leer el entorno y para diseñar nuevos modelos de organización y conducción. Debe entender en esa habilidad gerencial que las organizaciones son sistemas abiertos, por lo cual tienen entradas, tienen procesos, tienen salidas y deben tener una retroinformación que nos permita mejorar todas esas decisiones que se tomaron con anterioridad. Para terminar, pues Katz determinó que la importancia relativa de estas habilidades varía según el nivel gerencial. En términos generales, la habilidad técnica es crucial en los niveles inferiores de mando, sobre todo aquellos cargos de supervisor, y además va perdiendo relevancia a medida que se asciende a la jerarquía organizacional. Con la habilidad conceptual sucede lo contrario, su importancia se acrecienta mientras más elevado sea el nivel. La habilidad humanística es esencial en todos los niveles, aunque parece tener mayor importancia en los niveles más bajos, donde es más frecuente la interacción entre gerentes y subordinados. Fíjense que en una conclusión general, pues todo gerente, además de tener habilidades y roles, debe ser humanista. Debe tener esa capacidad para entender a otros. Debe ponerse en los zapatos de aquellas personas que están bajo su dirección para poder realmente incentivarlo, motivarlo y comprender ciertas dificultades que se presenten en el ámbito organizacional o en el ámbito educativo. Es por eso entonces que les invito en esta unidad a realizar un organizador gráfico donde se muestre todo este material de apoyo, donde se muestre la organización educativa y donde se muestren todos los procesos institucionales y organizacionales que nos permiten realmente mostrar la organización como un sistema y como un sistema abierto. Además, el rol del gerente, las habilidades del gerente y la importancia de la gerencia en la administración educativa.